Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio de Infected Sky, titulado La Batalla del Poder. Lo que verás a continuación será un resumen de todo lo importante que ocurre en este capítulo 10. El video comienza con un informe de las fuerzas especiales, emitiendo recomendaciones clave para enfrentar criaturas infectadas, como mantener siempre una distancia segura para evitar la radiación o ser atrapado por ellas, permanecer en grupos y apoyar a los compañeros, esperar órdenes antes de disparar misiles, evitar volar en línea recta contra infectados voladores y accionar el sistema de expulsión si un piloto es atrapado. Más adelante, un segundo informe revela nuevos hallazgos sobre las criaturas infectadas. Tras el ataque a Nueva York, los restos de carne recolectados fueron analizados, proporcionando información crucial sobre su origen. Según el informe, en 1936, durante el ataque de Godzilla en San Francisco, los enfrentamientos militares lograron desprender carne de su cuerpo. Sorprendentemente, esta carne tenía la capacidad de sobrevivir por sí sola y evolucionar de manera independiente. De alguna forma, estas criaturas han regresado, y ahora se están volviendo contra el propio Godzilla. Poseen las mismas habilidades que él, e incluso algunas superan el poder de su aliento atómico. Esto plantea una incógnita inquietante. Si Godzilla estaba congelado en la Antártida, ¿quién o qué trajo de vuelta a estas criaturas? A continuación, una noticia informa que, tras noquear a Godzilla con su onda de choque atómica, lanzado por el C5 Galaxy, ha evolucionado a su segunda forma. Sin embargo, el avión abandonó el área y ahora se dirige hacia Asia, siguiendo el llamado que escuchamos al final del episodio anterior, donde se reunirán todos los aviones infectados. Por otro lado, Biollante emitió un potente rugido en la ciudad de Dallas, donde algunos testigos creen que podría tratarse de una advertencia para los civiles. Otro informe revela que el B-78 hace su reaparición en el devastado Manhattan, tras haber estado desaparecido durante un año. Durante ese tiempo, las fuerzas especiales lo estudiaron y concluyeron que el mutante ha alcanzado su forma completa. Cabe recordar que en episodios anteriores, esta criatura había sido atacada con una bomba nuclear, lanzada por un funcionario del gobierno que creía poder eliminarla con ese método. Posteriormente, se informa que el C5 Galaxy hace acto de presencia en la ciudad de Kuala Lumpur, sumiendo a sus habitantes en un caos extremo mientras la criatura desata un feroz ataque. La escena cambia para mostrar a un sargento solicitando refuerzos inmediatos, ordenando que todas las unidades disponibles sean desplegadas para enfrentar al C5. Tanto unidades aéreas como terrestres inician un ataque masivo utilizando todo su arsenal. Sin embargo, a pesar de las múltiples explosiones, la criatura permanece intacta, enfureciéndose aún más y desatando una ola de destrucción al disparar rayos en múltiples direcciones. El resultado es devastador. La ciudad queda prácticamente destruida en su totalidad. A continuación, una transmisión urgente ordena la evacuación inmediata de Kuala Lumpur. No solo por los estragos causados por el C5, sino también por el avistamiento de Godzilla, que parece dirigirse a enfrentarse a la criatura. Las fuerzas especiales advierten que, si estas dos entidades vuelven a encontrarse, la devastación será absoluta, con consecuencias catastróficas para toda la región. Rápidamente, Godzilla llega a la ciudad, avanzando hacia la ubicación del C5 Galaxy. Los informes indican que ambas criaturas son conscientes de la presencia del otro, y se revela que el nivel de radiación de Godzilla ha alcanzado un 85%. Mientras tanto, en un avión de las fuerzas especiales estadounidenses, el personal analiza la situación.
Concluyen que Godzilla y el C5 se están acercando lentamente el uno al otro, asumiendo que ambos están evaluando sus poderes y actuando con cautela ante un enfrentamiento inminente. La escena luego se traslada a Nueva York, específicamente a Lower Manhattan, donde un sobreviviente registra su experiencia con una cámara. En el video, se observa cómo una criatura infectada camina por la calle, y al percatarse de la presencia del sobreviviente, lo ataca, causando su muerte. Finalmente, la narrativa regresa al combate entre Godzilla y el C5 Galaxy. Durante la batalla, uno de los portales del C5 aparece mientras la criatura está siendo derrotada, dejando incierto el destino de Godzilla tras este evento. Aparece después las palabras de un tal Brian Roger, preocupado porque su hijo actúa extraño últimamente, desde que juega afuera, en el patio trasero por la noche. Él hizo un nuevo amigo, creyendo que era parte de su imaginación, hasta que escuchó su rugido. Describió a su amigo como un dragón con 2 cabezas y alas enormes, diciendo también que su amigo se parece mucho al rey Ghidorah, pero Ghidorah tiene 3 cabezas. Llamó a la compañía de aviación para ver qué hay en estas aguas, mostrándoles el video que capturó, pero todavía no pudieron encontrar nada, decidiendo mudarse al día siguiente con sus abuelos en Missouri, esperando que lo que esté allá afuera nunca llegue a tierra. El video finaliza en este punto, y tengo una posible teoría de lo que vio Roger y su hijo en las aguas. Lo que vieron fue un avión con 2 fuselajes conectados por un ala central gigantesca, teniendo una apariencia de 2 cabezas y alas enormes, tal y como fue descrito anteriormente. Es decir, vieron al avión Stratolaunch infectado, el cual tiene una envergadura de alas de aproximadamente 117 metros, lo que quiere decir que, si este avión sale del agua y llega a la Tierra, podría ser una amenaza gigantesca no solo para el mundo, sino para Godzilla y Biollante. Estaremos a la espera del próximo episodio para saber cómo continúa la historia. Si deseas opinar algo, teorizar o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.